Me llamo Clara. Tengo 41 años y esta es la historia de cómo descubrí que mi marido confundía mi silencio con debilidad. ¿Alguna vez han construido algo con sus manos, cada gramo de esfuerzo, cada noche sin dormir, solo para que alguien cercano trate de reducirlo a cenizas? Si han sentido esa traición visceral, entiendan que esto no es solo un divorcio, es una guerra por mi legado. Cuéntenme en los comentarios si han vivido situaciones donde su éxito profesional se convirtió en una amenaza para su pareja. Aguilar Marketing Solutions no nació de la suerte. Fueron 12 años levantando cada ladrillo desde un escritorio prestado hasta oficinas de 400,000 pesos en el distrito financiero. Los primeros años fueron brutales. 18 horas diarias, café por venas y una determinación inquebrantable por demostrar que el género no define la estrategia. Mi vida era mi empresa, hasta que él llegó. Esteban Herrera parecía el complemento perfecto en esa conferencia hace 5 años. Consultor, seguro, imponente. Sus palabras fueron una melodía. Tienes una empresa impresionante, Clara, pero le falta la sofisticación de un perfil ejecutivo. En ese instante, mi mente interpretó una oferta de colaboración profesional. Nos casamos, se unió a mi agencia y durante 2 años la facturación se triplicó. Todo parecía imparable. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que debería ser tu aliado es, en realidad, un caballo de Troya sembrando dudas sobre tu capacidad? La respuesta cambió mi vida para siempre. Durante los primeros 2 años con Esteban, nuestra facturación se triplicó, pero algo oscuro germinaba bajo la superficie. Trajo clientes millonarios, sí, pero también una crítica constante hacia quien yo era. Clara, deberías cambiar tu guardarropa. Los clientes premium esperan elegancia, me decía con esa sonrisa condescendiente que ocultaba su verdadera intención, erosionar mi confianza. Al principio, lo vi como sugerencias constructivas. Él venía de una familia con dinero, educado en colegios privados, moviéndose en círculos que yo había conquistado a base de trabajo duro, no de cuna. Cambié mi forma de hablar, tomé clases de protocolo, me adapté. Pero el hambre de Esteban no tenía límites. Las críticas escalaron. Mi acento, mi forma de presentar, mi perfil inadecuado. Tal vez deberías dejar que yo maneje estas presentaciones, sugería frecuentemente. Con cada comentario, Esteban no solo atacaba mi apariencia, cuestionaba mi derecho a dirigir la empresa que yo había creado con mis manos. Era una estrategia de desgaste psicológico. Lo más frustrante era su tono. No lo tomes personal, amor, decía. Pero yo sabía que no buscaba la imagen que yo merecía, sino la imagen que él necesitaba para sentirse cómodo dominando mi territorio. La pregunta que me quitaba el sueño era, ¿por qué toleraba esto? Porque él no solo me estaba convenciendo de que no era suficiente, estaba convenciendo a mis propios empleados. No será posible que el peligro más grande no venga de fuera, sino de quien duerme a tu lado. Las críticas de Esteban sobre mi falta de clase comenzaron a filtrarse en la dinámica de la oficina. Antes, cuando llegaba por las mañanas, los empleados me consultaban decisiones, me respetaban. Ahora algunos empezaban a mirar hacia Esteban antes de ejecutar mis instrucciones. La primera señal de alarma fue Marcelo, mi director creativo, cuando le asigné un proyecto. ¿Ya hablaste esto con Esteban?, preguntó. Yo soy la directora general, Marcelo, respondí firme. Sí, pero él mencionó que está coordinando los proyectos grandes ahora. ¿Coordinando? ¿Desde cuándo? Esteban había hecho una reunión de equipo sin consultarme en mi propia empresa. La confrontación fue inevitable. ¿Por qué hiciste una reunión sin avisarme?, le reclamé. Su respuesta fue un despliegue de condescendencia. Era solo una coordinación rápida. No quería molestarte con detalles operativos. Detalles operativos los llamaba. Lo que él consideraba operativo era el corazón de mi negocio. Me instaba a enfocarme en cosas importantes, como mejorar mi presencia ejecutiva, mientras él se adueñaba de la gestión. La implicación era clara. Yo no entendía su mundo porque, según él, no pertenecía a él. Lo que Esteban no veía, o no quería ver, es que yo había construido mi mundo sin pedir permiso a nadie. La tensión en Aguilar Marketing se volvió eléctrica. Cada día era un juego de ajedrez donde yo perdía piezas sin saberlo. ¿Qué tan lejos llegaría para usurpar mi puesto? La respuesta llegó de la forma más dolorosa posible mientras revisaba números financieros a solas. Estaba en mi oficina revisando los números del trimestre cuando escuché a Esteban hablando por teléfono en la oficina contigua. No se preocupe, señor Mendoza. Yo me encargo personalmente. Clara está muy ocupada. Ese proyecto era la campaña para Constructora Mendoza, un cliente que yo había ganado personalmente tras meses de esfuerzo. Me levanté sintiendo un fuego en el pecho. Entré a su oficina. ¿De qué proyecto hablas? Esteban cubrió el teléfono con nerviosismo. Ellos prefieren tratar conmigo, es más cómodo. ¿Cómodo? La humillación era total. Esa noche el dolor de la traición se transformó en una determinación fría como el hielo. Salí de la oficina sabiendo que debía actuar, pero no impulsivamente.
Necesitaba pruebas, necesitaba ver el alcance de su cinismo. El jueves por la noche le dije que regresaría a la oficina por documentos olvidados. Esteban, aliviado, no hizo preguntas. Llegué a las 9:30. El edificio estaba en penumbra. Entré por la puerta lateral para evitar las luces automáticas. Quería revisar su computadora, entender hasta dónde había llegado su usurpación. Mientras caminaba hacia su oficina en la oscuridad, un sonido me detuvo en seco. Risas. Risas que venían de la sala de reuniones. Me acerqué en silencio, con el corazón martilleando. La puerta estaba entreabierta. Lo que vi a través de la rendija fue un golpe seco a mi realidad. Esteban estaba sentado en mi lugar, en la cabecera de la mesa. Y junto a él, Valentina, nuestra estagiaria de 23 años, se reía a carcajadas. Se estaban besando. No era un beso casual, era la complicidad de quienes llevan tiempo en las sombras. Esteban tenía las manos en la cintura de Valentina, ella, los dedos enredados en su cabello. En mi sala de reuniones, sobre mi mesa de trabajo, en el espacio que yo había construido con mi sudor, me quedé paralizada. No sentí el dolor desgarrador que esperaba, sentí una claridad absoluta, casi quirúrgica. No solo me estaba engañando a nivel personal, me estaba traicionando en el lugar más sagrado, con una estudiante a la que yo misma había contratado para darle su primera oportunidad profesional. Pero lo que más me impactó no fue el engaño en sí, fue la comprensión repentina de por qué Esteban había estado cuestionando mi clase, mi perfil, mi capacidad. Todo encajó. Él necesitaba convencerme de que yo no era suficiente, de que yo no tenía clase, para justificar ante sí mismo y ante ella que me reemplazaría. Mis supuestas deficiencias eran su excusa moral para la usurpación. Cerré la puerta sin hacer ruido. Salí de la oficina por la misma entrada lateral. Durante el camino a casa, no lloré. Sentí algo mucho más poderoso, la claridad total sobre mi próximo paso. Él creía que yo era débil, que mi silencio era sumisión. Estaba a punto de descubrir que mi silencio era, en realidad, el sonido de un arma cargándose. La pregunta es, ¿cómo destruyes a alguien que cree que ya te ha destruido a ti? Mañana él lo sabría. Esa noche no dormí. Pero no por tristeza. Pasé las horas planificando cada movimiento. A las 5 de la mañana, redacté el email que sacudiría los cimientos de Aguilar Marketing. Reunión general obligatoria. Viernes 9 de la mañana. Sala de juntas principal. Sin excepciones. Envié el mensaje a las 5:30. A las 7 ya estaba en la oficina, antes que todos. Preparé meticulosamente los documentos, contratos y estados financieros que contaban la historia real de quién había edificado qué. A las 8:30 los empleados comenzaron a llegar. La confusión era palpable. Vi sus caras al leer el email. No éramos de reuniones generales frecuentes. Marcelo, mi director creativo, fue el primero en acercarse a mi oficina, visiblemente inquieto. ¿Todo bien, Clara? La reunión suena muy formal. Todo está perfectamente bien, Marcelo. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Solo necesito aclarar algunas cosas que debieron aclararse hace mucho tiempo. A las 8:45, Esteban llegó. Caminaba con esa arrogancia habitual, saludando a los empleados, actuando como si fuera un viernes cualquiera. Se detuvo en mi puerta. ¿Qué es esto de una reunión general? Es exactamente lo que dice el email, Esteban. Vamos a redefinir algunas cosas. ¿Qué tipo de redefiniciones? Las que considero necesarias como directora general. Su expresión fue de sorpresa, pero no de miedo. Todavía no entendía que el tablero había cambiado. ¿Es posible ganar una guerra cuando el enemigo ni siquiera sabe que está en una? A las 8:50, Valentina entró. La vi desde mi ventana, bajándose de un taxi, verificando su apariencia en el reflejo de las ventanas, sonriendo con esa brillantez artificial que tienen quienes creen que sus secretos están a salvo. A las 9 en punto, todos estaban en la sala. El aire se podía cortar con un cuchillo. Esteban se sentó a mi derecha, su lugar de poder. Valentina se escondió al fondo con su libreta. Me levanté, observé a cada persona. Había una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Buenos días a todos. Los convoqué porque necesitamos hablar sobre el futuro de Aguilar Marketing. Esteban se acomodó, esperando, supongo, una mención a sus logros. Como saben, esta empresa comenzó hace 12 años con 5.000 euros, un escritorio prestado y mucho trabajo. Hoy facturamos 2.5 millones anuales. Todos asintieron, reconociendo el camino recorrido. Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa con un golpe seco. Estos números son el resultado de decisiones estratégicas y confianza. Miré fijamente a Esteban. Sin embargo, últimamente ha habido confusión sobre quién toma las decisiones y quién representa nuestros valores. El ambiente se tensó al instante. Sandra, la directora de cuentas, preguntó nerviosa. ¿Confusión? Sí, sobre jerarquías y responsabilidades.
A partir de hoy, redefiniremos la estructura de manera definitiva. Abrí el documento. Mi mano no temblaba. El momento de la verdad había llegado. ¿Habría alguien en esa sala capaz de defender lo indefendible? Esteban Herrera queda desvinculado de Aguilar Marketing. Efectivo inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío en el que el tiempo pareció detenerse. Esteban se levantó de un salto. ¿Cómo desvinculado? ¿De qué hablas? Estoy hablando de tu despido, Esteban. La sala estalló en murmullos. ¿Enfrente de todo el mundo? ¿Estás loca? Exactamente como corresponde. Respondí sin inmutarme. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Miré alrededor de la sala. Todos estaban inmóviles, como estatuas de sal. Porque te estoy devolviendo exactamente lo que tú me diste anoche, desprecio, solo que con clase. La expresión de Esteban pasó de la confusión a la alarma. Valentina, en el fondo, palideció. ¿Qué insinúas?, gritó él. No estoy insinuando nada, estoy siendo absolutamente directa. Durante meses, él me había machacado con que no tenía la clase ni la sofisticación para dirigir esta empresa. Tal vez tenía razón, pero lo que él no sabía es que para traicionar también se necesita tener algo de clase, y él no tenía ni eso. Caminé hacia él, manteniéndolo en mi mirada, sintiendo una libertad inmensa. Él seguía intentando controlar la narrativa, pero el suelo bajo sus pies se había evaporado. ¿Qué clase de hombre humilla a su esposa en privado y luego espera que ella le mantenga su sueldo en público? El desenlace era inminente y, honestamente, me estaba saboreando cada segundo de esta verdad brutal. ¿De qué traición hablas?, gritó Esteban, intentando mantener una fachada de autoridad que ya no tenía sentido. De la traición de un hombre que usa la empresa de su esposa como escenario para sus aventuras extramaritales. Los jadeos ahogados llenaron la sala. Valentina tenía la cabeza gacha, las manos temblorosas sobre su libreta. Es falso que has estado coordinando proyectos sin consultarme, continué, subiendo el tono. ¿Es falso que has hecho reuniones de equipo a mis espaldas? Esteban no podía responder. Y sobre todo, ¿es falso que ayer por la noche estabas besando a Valentina en esta misma sala? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se atrevía a respirar. ¿Podemos hablar esto en privado?, suplicó él, volviendo a su vieja táctica. Ya no vamos a hablar nada en privado, sentencié, regresando a la cabecera. Tienes 15 minutos para recoger tus cosas y salir. ¿Y mis proyectos? Nunca fueron tus proyectos. Fueron de la empresa y la empresa sigue siendo mía. La humillación de Esteban era completa. Buscó apoyo en los empleados, pero nadie le devolvió la mirada. Estaba solo, con su arrogancia desarmada. ¿Quién le daría trabajo ahora, sabiendo que su única estrategia fue el engaño? La pregunta que flotaba en el aire era qué pasaría con ella. ¿Tendría yo la misma frialdad con Valentina? El desenlace de esa pregunta dejaría a todos en la sala sin palabras. ¿Y ella?, preguntó Esteban, señalando a Valentina, que me miraba con ojos llenos de lágrimas. ¿También la vas a despedir? Todos esperaron mi respuesta con la respiración contenida. La sorpresa fue general cuando dije, no, Valentina se va a quedar. ¿Qué?, murmuró ella, incrédula. Me dirigí directamente a ella. Te vas a quedar porque necesitas aprender algo que obviamente nadie te ha enseñado. ¿Qué cosa? Lo que significa ser una mujer profesional de verdad. Valentina comenzó a llorar en silencio. Tienes 23 años. Probablemente pensaste que acostarte con el marido de tu jefa era una forma inteligente de asegurar tu futuro. Te equivocaste. Fue lo opuesto a la inteligencia. Me interesa que aprendas que el éxito real se construye con trabajo, no con favores sexuales. Miré a todo el equipo, reforzando mi postura. Valentina seguirá aquí con responsabilidades, objetivos y evaluaciones basadas exclusivamente en su desempeño. Si no cumple, se irá, pero por razones profesionales, no personales. Esteban seguía allí, sin saber cómo reaccionar, aferrado a su silla como si fuera un salvavidas. Esteban, tus 15 minutos empezaron hace 5. Le recordé mirando mi reloj. Esto va a arruinar mi reputación. Lloriqueó. Tu reputación la arruinaste tú solo cuando confundiste la sala de juntas con un motel. ¿Cómo se siente cuando alguien que considerabas inferior te da una lección de moralidad tan aplastante? Salió de la sala de juntas en silencio, seguido por las miradas juzgadoras de todo el equipo. Cuando la puerta se cerró, me sentí extrañamente ligera. Me dirigí a los empleados. Sé que esto es impactante, pero esta empresa se construyó con trabajo honesto y así seguirá. Sandra, la directora de cuentas, preguntó con voz débil, ¿qué pasará con los proyectos que manejaba Esteban? Los redistribuiremos. Aguilar Marketing opera normalmente bajo mi dirección. Si algún cliente prefiere irse con él, que se vaya, no es un cliente que queremos conservar. Miré a Valentina. Vas a trabajar directamente conmigo. Vas a aprender cómo se maneja realmente una empresa profesional. Terminé la reunión 10 minutos después. Cuando salí, Esteban ya se había ido. Su oficina estaba vacía.
su computadora apagada, sus diplomas guardados en una caja de cartón barata. No dejó nota, ni mensaje, ni explicación. Solo quedó el vacío de un espacio que nunca había sido realmente suyo. Regresé a mi oficina y me senté en mi escritorio por primera vez en meses, sintiéndome dueña de mi espacio. Había aprendido algo fundamental. La clase no se trata de la ropa que usas o el acento que tienes. La clase se trata de cómo respondes cuando alguien trata de quitarte lo que construiste con tu propio esfuerzo. Y yo había respondido con una precisión que él jamás habría imaginado. ¿Qué venía después? El verdadero desafío apenas empezaba. Reconstruir la lealtad. Los días siguientes fueron reveladores. Lo primero que noté fue un cambio radical en la oficina. Sin la presencia de Esteban cuestionando mis decisiones, los empleados regresaron a consultarme directamente. «Clara, ¿quieres revisar la propuesta antes de enviarla?», me preguntó Marcelo el lunes. Era una interacción simple, pero me di cuenta de que hacía meses que no sucedía. Durante el tiempo que Esteban socavó mi autoridad, las consultas habían pasado por él primero. Sandra también vino a verme. «Confieso algo, Clara. Esteban decía que los clientes grandes preferían coordinar con él en lugar de contigo. Sandra, si alguien vuelve a intentar cambiar la cadena de mando sin mi permiso, ven a hablar conmigo inmediatamente». El cambio más interesante fue el de Valentina. Los primeros días trabajó en silencio absoluto. Llegaba temprano, se quedaba tarde, evitaba el contacto visual. El miércoles le asigné su primer proyecto real, coordinar la campaña para una cadena de restaurantes. «¿Estás segura de que puedo manejar esto?», me preguntó. «No estoy segura de nada, por eso es una prueba. Si fallas, fallarás habiendo intentado algo real en lugar de haber triunfado con algo falso». Valentina trabajó con una dedicación que nunca le había visto. Hizo investigación de mercado, desarrolló conceptos, coordinó con diseño. Cuando presentó su propuesta final, me sorprendió. ¿Había empezado ella su propia redención? La oficina volvía a respirar, pero las heridas del engaño aún estaban frescas. Valentina presentó una propuesta estructurada, basada en encuestas reales que hizo en restaurantes de la competencia durante sus almuerzos. Me sorprendió la iniciativa. ¿Por qué no habías hecho este tipo de trabajo antes? Valentina bajó la mirada. Pensé que había una forma más fácil de conseguir reconocimiento. Ahora entiendo que la forma fácil no es reconocimiento real. Durante las siguientes semanas, Valentina demostró una evolución notable. Su puntualidad mejoró, su calidad de trabajo aumentó y comenzó a hacer preguntas inteligentes. Se relacionaba profesionalmente, sin usar su apariencia como herramienta. Un mes después me pidió hablar en privado. «Clara, quiero renunciar». Me sorprendió. ¿Por qué? He aprendido lo que necesitaba, aprendí que puedo ser buena en esto si trabajo de verdad, pero no puedo seguir aquí. Cada día me recuerda la peor decisión de mi vida y no puedo crecer cargando esa culpa. Valentina tenía razón. Por más que se esforzara, nuestra relación laboral estaba marcada por el pasado. ¿Qué vas a hacer? Busco nuevos desafíos. Si me preguntan por qué dejé Aguilar Marketing, diré que cometí errores graves de juicio y necesito demostrar que puedo ser mejor. Aprobé su renuncia. Antes de irse, me dijo, «Gracias por no humillarme. Tú pudiste haberme destruido públicamente y me diste la oportunidad de aprender. ¿Es la misericordia una forma de victoria superior a la venganza? Quizás sí». Valentina se fue un viernes. El lunes contraté a María Carmen, una estudiante de marketing con un expediente brillante, mientras empezaron a llegar noticias de Esteban. Roberto, mi director financiero, se enteró de los intentos desesperados de Esteban por volver al sector. «Clara, ¿quieres saber lo último sobre Esteban?». «Sí es relevante, sí. Intentó conseguir trabajo en mercadeo global. Llamaron aquí pidiendo referencias». «¿Y qué dijiste?». «La verdad que fue despedido por conducta inapropiada». «¿Consiguió el trabajo?». «No, la historia se está extendiendo por el sector». No sentía satisfacción por su fracaso, pero sí validación de que las acciones tienen consecuencias. 2 meses después, Sandra lo vio en un evento de networking. Se veía mal, Clara, demacrado, desesperado. Intentaba acercarse a potenciales clientes, pero todos sabían la historia, que fue despedido por su propia esposa por infidelidad en la oficina. La información se distorsionaba al pasar de boca en boca, pero la esencia era correcta. ¿Te habló? Intentó preguntar si había posibilidades de regresar a la empresa. ¿Y qué le dijiste? Que esa decisión era tuya, pero que no creía que fuera buena idea. El hombre que se creía superior, que cuestionaba mi perfil ejecutivo, era ahora un paria. ¿Es este el destino de quienes construyen su éxito sobre la espalda de otros? A veces la justicia no es un juez, sino la memoria colectiva del mercado. 3 meses después, recibí una llamada que me dejó helada. «Clara Aguilar». «Sí, ¿quién habla?». «Soy Lucía Mendoza, de Estrategias Corporativas. Estamos buscando un director de cuentas senior y nos preguntábamos si conoces a alguien disponible». Lucía era la directora de una agencia competidora.
Que me llamara directamente significaba que respetaba mi criterio. ¿Qué tipo de perfil buscan? Alguien con experiencia en cuentas grandes y, sobre todo, integridad profesional. ¿Puedo preguntar por qué me consultas a mí? Porque tu agencia tiene reputación de manejar talento de calidad y porque escuchamos que recientemente hiciste cambios importantes. La industria había notado el despido de Esteban, no como un escándalo de oficina, sino como una purga de incompetencia. Te puedo recomendar a alguien, le dije. Alguien que pasó por una prueba difícil y salió fortalecida, no por mí, sino por su trabajo. Era una forma de cerrar el círculo. Valentina, a pesar de sus errores, había demostrado integridad al final, y eso era lo que Lucía buscaba. ¿Cómo le das una segunda oportunidad a alguien que estuvo en el bando contrario? Le di a Lucía la información de Valentina, con todas las advertencias necesarias. Me sentí bien al hacerlo, no porque perdonara el pasado, sino porque premiaba el esfuerzo genuino por cambiar. Aguilar Marketing era ahora un lugar de meritocracia, no de juegos de poder. Estaba finalmente a salvo la integridad de mi empresa. La llamada de Lucía fue el clímax de mi recuperación. Pude recomendar a Valentina, quien comenzó su camino en otra agencia. Pero el impacto del despido de Esteban no se limitó a mi oficina. Había enviado un mensaje claro a toda la industria. En mi empresa no había lugar para manipuladores. Muchos clientes que habían dudado sobre con quién tratar volvieron a pedir reuniones conmigo, no con un intermediario. Clara, me alegra ver que estás manejando esto personalmente de nuevo, me dijo el representante de Banco Santillana. Nunca debió ser de otra manera, respondí. La estabilidad regresó, pero no fue la misma de antes. Fue una estabilidad más fuerte, más consciente de sus valores. Me di cuenta de que durante años me había dejado convencer de que necesitaba un perfil diferente, cuando en realidad la autenticidad era mi mayor activo. El prestigio que Esteban quería usurpar era mío, y sin él no era nadie. El mercado es frío, pero justo. Premia a quienes crean valor y castiga a quienes solo crean ruido. Me sentí más fuerte que nunca. Pero, ¿acaso existe alguna amenaza residual? ¿Estaba Esteban realmente fuera de mi vida? ¿O buscaría alguna forma de sabotaje final desde su nueva precariedad? La paranoia siempre acecha, pero esta vez estaba preparada. A veces miro desde mi ventana hacia el distrito financiero y recuerdo cuando todo parecía desmoronarse. El engaño, la traición, el intento de usurpar mi identidad profesional, todo eso sirvió para destilar quién soy realmente. Me di cuenta de que mi silencio no fue debilidad, fue una etapa de observación. Mientras Esteban hablaba de clase y sofisticación, yo observaba, aprendía y preparaba mi defensa. Aprendí que un director ejecutivo no necesita la validación de nadie, ni siquiera de su pareja. Si esa validación tiene un precio que compromete su integridad, Aguilar Marketing es ahora más que una agencia. Es el testimonio de que las cosas construidas con esfuerzo no se dejan arrebatar fácilmente. Me he rodeado de gente que comparte mis valores: honestidad, meritocracia, trabajo duro. Y cuando miro a María Carmen, mi nueva estagiaria, veo la misma chispa que yo tenía hace 12 años. Me aseguro de darle las oportunidades que ella se gana, no las que espera obtener por otros medios. Hemos cerrado el capítulo de Esteban. Ya no es una sombra, es un recordatorio de lo que no voy a permitir nunca más. ¿Qué sigue para alguien que ya lo perdió todo y lo recuperó? Seguir creciendo. La historia de Aguilar Marketing es ahora un libro abierto sobre resiliencia. No hablo mucho del pasado, no porque me avergüence, sino porque ya no me define. El despido de Esteban fue el momento en que tomé el mando absoluto, no solo de la empresa, sino de mi narrativa personal. Aprendí que el éxito no es llegar a la cima, sino tener la fuerza para mantenerte ahí cuando todo conspira para bajarte. A quienes me preguntan cómo logré manejar la traición, les digo siempre lo mismo. No se trata de quién te traicionó, sino de qué hiciste para reconstruir el altar de tu propia valía. Hoy, facturamos más que nunca. Mis clientes me respetan y sobre todo me respeto a mí misma. La presencia ejecutiva no es un vestido, ni un acento, ni una red de contactos. Es la capacidad de mantener la calma en el ojo de la tormenta y tomar la decisión correcta, aunque duela. Y si alguien más intenta confundir mi silencio con debilidad, espero que estén listos para enfrentar la respuesta. Porque como aprendió Esteban, no hay mayor error que subestimar a alguien que ha construido su mundo desde cero, sin pedir permiso a nadie. Esta es mi empresa, este es mi legado y esta es finalmente mi historia. ¿Estás lista para escribir la tuya?